¿Qué tal, amigos y amigas de El Laboratorio? Estamos en este lunes bostero. Aquí en Radiográfica son todos hinchas de Boca, así que reina la felicidad en el pueblo de la Radiográfica. Felicitaciones a ellos y saluditos a las gallinas, como nuestro operador que es hincha de River. Dice que no. Eh, Recuerden que se pueden comunicar al 11 50 12 35 89 y pueden seguir el programa por YouTube, el canal de Radiográfica. Vamos a estar en un ratito ya con Santi Adano en la columna de Cultura, que vamos a tener a Paula Mafia en una entrevista para charlar un poco de todo, de su laburo, de sus nuevas canciones, pero también un poco del clima en la cultura argentina en esta etapa tan rara que estamos viviendo. Ya está Santi con nosotros, conectado. Santi, ¿me escuchás? ¿Me ves? ¿Qué haces, Gerba? ¿Qué haces? Qué linda remera que tenés. Esta remera es la segunda casualidad linda que me llevó esta puesta de esta remera. Ayer fui a un asado y llegando a la casa del asado en Ramos Mejía, mirando Google Maps para llegar a la casa, vi que era. Claro, es donde nació ella, Pasé por el museo, por el museo. casa de ella, así que pasé un rato. Y hace un ratito también leyendo cositas de Pau ahí en internet encontré como canción de Bañar la Luna. Tu Versión. primera herida musical fue que dijiste. Hermoso. Sí, buena remera, es de Chakra, de los amigos de Chakra. Paula, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? No te escuchamos. Pero leímos los labios y dijo, hola, ¿cómo están? Tampoco te escuchamos, pero dijiste hola, hola, hola. Digo, para los oyentes que nos están escuchando, yo les voy a traducir. No, no, Paula, no, no va. Alto pelo. Ahora Ahora sí. Ahí está. vamos. Es algo del Jack que así no, pero Ah, así sí. Y la Eso es para tecnología la en gente de Argentina. YouTube. No, pero el USB tiene esa maldición, de que no ¿no? va Hay de que la a misma la forma. tercera. Claro, a la tercera. Hola, Paula, gracias por estar con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen Muy día. bien. Santi, arrancamos si querés con la entrevista, con la charlita. Bueno, en principio, gracias, Pau, por sumarte. Placer. Pablo es una persona que personalmente admiro mucho, a la cual le tengo mucho cariño, muchísimo respeto, tanto desde lo artístico como desde lo que para mí es muy importante, así en lo que pasa en el arco de la producción creativa. Siempre me interesa ver cómo la gente se involucra también en otras capas de existencia del planeta que no son la del goce estético. Eh, y además es una persona que hace más de 20 años que está dando vueltas, laburando, generando material artístico, discusión política, activismo. Así que bueno, nada, me interesaba poder conversar un poco con ella acá en la columna sobre un poquito de estas cosas. Primero, como una cuestión así como que contanos un poquito, si querés, que me divierte. Estás por sacar un single que se llama Folklore. Hace poquito salió Whisky. Eh, un poquito de tu banda, que sé que es un bandón. Un bandón. Así que bueno, contanos un poquito de todo eso. Yo tuve como una especie de pequeña desaparición del mundo de la música entre la salida de mi segundo disco y en el interín no solo nos agarró la parte más cruda de la pandemia, sino que además fui madre, entonces un poco descendí a esas catacumbas de de la maternidad muy, muy interesantes, muy, muy reflexivas. Y en el interín cociné este disco que un poco lo empecé antes y un poco lo terminé después, así que es una elipsis de todo ese proceso de alguna manera. Y para darle forma a estas 11 canciones, que a diferencia de otros materiales donde yo quizás ya tenía la banda armada y iba llevando el material y lo iba procesando con las bandas, me encontré que lo había compuesto todo sola y lo tenía producido en mi cabeza. Así que bueno, llamé a mi productor de cabecera, que es Juan Ignacio Serrano, Juanito el Cantor, que es una persona que justamente me ayuda a parir esas ideas. Y algo muy genial del proceso con Juani fue eh,
quiero tocar el bajo yo y creo que sé quién va a ser el baterista. Así que él armó un power trío, yo además no, no pensando quizá en volver una banda donde yo estuviera tan al frente como en un trío. Pensaba quizá en volver con una banda irregular a los fines de la presentación del disco y después ir viendo qué se armaba. Y se armó un tremendo power trío. Y de pronto, bueno, eso, volver a rockear, volver a llevar un power trío, vos Santi sabés perfectamente que de pronto es rock o muerte. No Lo es. queda, no queda otra alternativa. Así que fue muy genial un poco recuperar, bueno, ese frenesí, esa ira que me gusta tanto al tocar. Así que gracias a Juani, entonces, y convocando a Martín León Benito en la batería, ellos dos tocaban en Deformica, una increíble banda del oeste, como recién estaban mencionando. Bueno, una fortuna muy grande. Y espera, que estoy invertida. Sacamos Whisky, que es un adelanto del primer disco, y ya salió Folklore, que es el segundo adelanto, y de acá a la salida del disco, que será más o menos marzo del año que viene, no sé si largaremos un simple más, veremos, después lo sabremos, pero sí puedo decirle a la gente que esté oyendo o viendo esto que este sábado 15 de noviembre va a ser la última oportunidad de escuchar al trío en Cava antes de la presentación del disco, porque, bueno, hay que guardarse porque ya sabes cómo viene la mano con la venta de tickets y la difusión y todo lo demás. Así que vamos a hacer una buena dieta en Capital. Si alguien se excitó con lo que dije, es el 15 de noviembre, la última oportunidad para venir a 15 de vernos en vivo. noviembre, ¿dónde? En Galpón B, ¿Y pleno San Cristóbal. a qué hora? A partir de las 20 horas, al rato va a estar abriendo Sol Baza, que es un artista que admiro muchísimo, con Buenísimas. unas canciones increíbles, y después vamos a estar tocando ¿Y nosotros. las Termina el Súper entradas? contratito. violera. Súper Me violera. encanta, es un disfrute total. Sí, ¿Las sí, entradas sí, dónde se sí. consiguen, Paula? Pues está todo en mi link, en mi Ah, bio, en perfecto, mis stories, pero están en Passline. perfecto. República Afectiva se llama, me encanta el nombre. El disco se va a llamar República Afectiva. Hermoso. Sí. Bueno, un poco ya puenteaste vos con una cosita que habíamos charlado un poco con los chicos que nos interesaba saber, que era también eso, cómo veías la situación en relación con esto, con nuestro trabajo, lo más material de nuestro trabajo en relación con poder hacer shows, vender entradas, cómo veías ese termómetro de la realidad en ese sentido, si ves menos gente en los recitales, producto de la crisis. Siento que hay mil cosas que están sucediendo a la vez. A Ujú. ver, el año pasado se dio la primera gran merma de público. Yo lo sentí como con la costumbre y la comodidad quizá de anunciar una fecha y saberla llena a las pocas semanas. Era como, jamás fue un tema, jamás fue, o sea, yo soy de la política de poner la entrada no muy cara y que el espacio se llene pronto a ponerla muy cara y que quizás sea más exclusivo. No me interesa quizás seleccionar mi público por poder adquisitivo realmente. No es lo que valoro. Tampoco me gusta tocar en lugares quizás que son privativos para cierta gente, que de pronto hizo un esfuerzo en tocar y quizá un trago sale Sí, quizá lo sí, mismo que una entrada, ¿viste? Me sí, sí, parece sí. un poco desproporcionado eso. Así que no me interesa quizá hacer shows exclusivos, más allá del formato que esté haciendo, eh, no es algo que me atraiga. Nunca fue un tema llenar los lugares, realmente, nunca fue un problema. El año pasado hubo una primera gran merma, me parece que estábamos todos un poco como, ¿qué está pasando? Y este año ya es una fija. La merma de público es una fija, sumado a que nuestros medios de difusión más prioritarios, que son las redes sociales, están absolutamente intoxicados de información permanentemente. Sumado a la crisis local y a una permanente pelea que tenemos que estar teniendo con el Ejecutivo y sus defensores, ese filisteísmo, ¿no? Que hay que estar permanentemente combatiendo, de que la cultura no es una commodity, que la cultura es un derecho, es canasta básica, más allá de ese cerco ideológico casi, ¿no? Como que hay que sortear, porque también en ese cerco entran la disputa por la salud pública y por la educación de calidad pública, etcétera.
ahí también entra la cultura. Eso también nos lleva quizá a llenar las redes un poco de defensa y de discurso, cuando antes sencillamente era como, vendo mis fechas y listo. Sumado a que de pronto Argentina vuelve a estar en el mainstream, pero quizá con géneros musicales que son este, otros a los que quizá, no sé, nos hemos sentido identificados vos y yo históricamente, los que les daban un poco el rock nacional básicamente, el Ujú. que le daba un poco la cara a identidad nacional en el exterior. Ahora con la música urbana de pronto vuelve a estar Argentina en el mercado internacional, vuelve a estar en los Grammy, posicionadísima también, Ujú. y vuelven a aparecer eso, de vuelta a consumos, porque hay todo un público que de pronto consume tendencia. No lo cuestiono, es una observación. Paula, Un poco lo cuestiono, pero es una observación que no puedo dejar de hacer. en ese Sí. sentido, hablo desde el desconocimiento, perdón si digo una burrada, pero me da la sensación de que se ha impuesto la lógica del festival masivo. Finalmente, yo me acuerdo que post Cromañón se discutía qué iba a suceder con la música, si se iban a imponer los lugares grandes, si los chicos iban a ir cerrando, etcétera. Quiero preguntarle a Paula, a Santi, a los dos les pregunto, si finalmente eso ha sucedido o no. Me refiero a que se hacen estadios de Vélez de cualquier cosa, con todo el respeto del mundo por los que tocan en Vélez, y llenan 5 o 6 estadios, festivales enormes como fue el de Massive Attack y otros que, o ahora viene AC/DC y las entradas salen 400.000 pesos para AC/DC. ¿Qué ven en ese sentido? ¿Realmente se ha impuesto esa lógica sobre más la producción cultural con identidad, etcétera? ¿O sigue más o menos como fue siempre, ¿no? Que algunos llenan estadios y mientras tanto sucede muchísimo, un poco en las sombras de la comunicación, como decías vos, Paula? A mí me parece que mientras seamos público, no se nos puede imponer nada. Me parece que una persona va voluntariamente a comprar un ticket. Entonces, esto no quiere decir que estoy celebrando la libertad de las personas de ir a pagar 400.000 pesos. Estoy diciendo, ¿estás loco que vas a pagar 400.000 pesos? ¿Realmente vas a pagar para pertenecer eventualmente? A ver, yo fui a ver a Massive Attack. Ujú. No iba a un festival masivo desde los 23 años, que fue la última vez que fui a un festival, a un personal music, fíjate lo antiguo que fue, que dije, no vuelvo nunca más. Acá no te dejan entrar con una botella de agua, te Nada. deshidratás, tenés que hacer cola, te la pasás haciendo cola. Ahora con este sistema ridículo del cashless te querés morir, estás haciendo cola todo el festival. El festival de hacer cola, o sea, odio hacer cola. Solo voy a hacer cola porque tengo que hacer un trámite que es lo único que no puedo postergar en mi vida y me verás si voy a pagar una fortuna para ir a hacer una cola. O sea, odio los festivales. Yo no entiendo y toda la gente que estábamos ahí, porque tuve un small talk de vieja chota con toda la gente, era como, ¿por qué no hicieron un show aparte de Massive Attack? No puede ser que Massive Attack solo haya llenado ese festival cuando Massive Attack ha sido una banda más en otros festivales. Yo sé que por supuesto ahora es una banda que está completamente instalada en boca de todos porque es básicamente una de las únicas bandas que utiliza su enorme plataforma para denunciar el genocidio en Palestina y también para denunciar el genocidio que está ocurriendo en Sudán y también muchas formas de consumo completamente mediocres que están torneando a la sociedad actual, lo cual me parece absolutamente valorable e indispensable, pero mucha gente que estaba ahí no estaba ahí por ese consumo político, porque no se explica de otro modo que estuviera lleno de gente que cada vez que mostraban la bandera de Palestina decían, venía a tocar gratis, ¿sí? Como gente con cabeza hueca que está yendo a ver bandas que son históricas, la banda de un escocés, ¿entendés? Como Primal Scream, un montón de bandas independientes, o sea, hay gente que fue ahí para pertenecer a una experiencia. Hay Claro. gente que compra experiencias, es un loco, hay gente que compra experiencias. Así, ¿entendés? Ese sintagma es así de ridículo, porque se pueden comprar, porque te las venden de esa manera. Pero para mí eso es un mérito y una responsabilidad de la gente que paga esas entradas. Si yo pudiera y hubiera ido a ver a Massive Attack a un venue mucho más chiquitito, qué sé yo, dónde Ujú. podría haber tocado. Mm. En Vélez, no sé, solos, qué sé yo.
Ujú. Y a mí, Pau, No sé por qué la gente elige eso. me interesa también, o en ese sentido, como saber si tenés algún tipo de... Pues son cosas que siento que vamos pensando y repensando y repensando, y a medida que las vamos repensando, a mí algunas voy como tamizando un poco el discurso mío en torno a algunos temas, y ya que introducís esta cuestión de Massive Attack, de hablar de Palestina de esa manera, yo tuve una reunión hace poco con algunos amigos que estaban quejándose de eso, ¿De qué? tuvimos una charla ¿De qué? larga, de que era demasiado posicionamiento político, como que Ay, todo el tiempo hablando, todo el show, muchacho, está todo mal, le decía yo. ¿Cómo no? ¿En qué momento vas a ¿Cómo estar? no? ¿En qué momento? Claro. ¿Cuándo si no es ahora? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que vos sentís que tiene la cultura especialmente para aportar en esto? Es una pregunta muy directa, muy poco original, pero siento que por ahí fuiste tamizando alguna... Por ahí siento que nos podemos quedar con alguna joyita. A ver, tiene todo para dar, porque la cultura de qué se nutre, de la realidad en la que está inmersa. Ahora, si vos sos coetáneo, contemporáneo a un genocidio, y eso no te toca, y eso de alguna manera no afecta tu obra o el discurso de tu obra, entonces el problema sos vos. Yo no puedo pensar cómo eso no chorrea en tu... No, no se me imagina, la pregunta te la haría al revés, es como, ¿cómo no me va a afectar? Yo como hacedora de canciones, eh, hay cosas, por supuesto, de la realidad que chorrean sobre mis letras. Hay gente que elige un discurso más directo, como mucho más evidente, tipo gente quizá como más del orden del MC o algo así, como donde el discurso ujú. está un poco más vigente a los acontecimientos actuales, donde puede ir de pronto ir narrando la realidad. Yo quiero hacer canciones que se puedan entender ahora y dentro de 150 años. Entonces quizá los eventos particulares los menciono de una manera tal que la gente los pueda llegar a entender sin el asterisco del horror actual. Hablo muchísimo de estas cosas, pero me chorrea por todos lados en mi manera de comunicarlo y en mi presencia en la realidad, porque así me muevo yo. Yo no podría, imagínate la miseria humana que se debe sentir de tener una audiencia, tener una llegada y elegir no reverberar estos horrores. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo puedes tener una audiencia de 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, ¿entendés? De personas que están llegando a tus redes y vos no usarlas para denunciar el horror? Hay O mucha sea, especulación, ¿no? te estás convirtiendo en cómplice automáticamente. Hay mucha No lo puedo ver de especulación otra acerca manera. de mantener el público, ¿no? Y no meterse en temas Y que vos querés un dividen. público o sea, no entiendo cuál es, o sea, querés tener un público, ¿entendés? Que está a favor del genocidio. O que Bueno, prefiere No no me entra verlo. en la cabeza, amigo. o lo terrorífico de mirar para el costado, porque obviamente me parece, digo, muy mal estar a favor de él o justificar de alguna manera todo lo que está pasando, pero me desespera mucho más esta sensación de hablar con amigos míos que me decían, no, bueno, demasiada charla política, como algo Nunca es demasiada charla la necesidad política. de pasar el rato. Primero siento que nuestra generación, o sea, yo tengo 42 años, pero la generación entre los 30 y 40 es bastante más teenager de lo que se asume. O sea, piensa que la generación que viene antes son todos unos papanatas, pero nos chupamos bastante el dedo. Porque es como que pareciera que hay un cupo político, ¿no? Como que hay un cupo político. Yo me cansé de escuchar este argumento que es, ¿por qué me voy a estar preocupando por Palestina si hay nenes acá muriéndose de hambre en la calle? Y le digo, ¿por qué unos se oponen a otros? ¿Estás ayudando a nenes en la calle? No. Ah, entonces no estás ni denunciando el genocidio ni ayudando a nenes en la calle. O sea, yo tuve tres cuartos de este año ayudando a una familia en situación de calle hasta que me aseguré, ¿entendés? Que volvió sobre carriles y eso no me evitó, tengo una familia, tengo que laburar un montón, soy artista, o sea, imagínate la cantidad de laburo que tengo que hacer. Estoy todo el día laburando, ¿entendés? No distingo cuándo no estoy laburando y cuándo estoy laburando, ¿entendés? Estoy comiendo unos yogur con cereal, estoy pensando en la letra de una canción y haciendo un tetris de horarios, nunca paro de trabajar, ¿entendés?
O sea, no, vos podés, no hay un cupo político. Si vos necesitas ver 4 horas de Netflix por día o estar 7 horas haciendo doom scrolling y eso ocupa gran parte de tu vida, bueno, está bien, pero estaría bueno que entiendas que no hay un cupo de cuánto ocuparse de política, cuánto una banda tiene que hablar sobre un tema. Va a hablar todo lo que se le antoje y si vos no querés, no lo consumís. Mira, Es muy sencillo. y me pasa algo que es que a veces siento que nos olvidamos de que los artistas, las artistas, le hablan a mucha gente, muchísima gente, y sentimos que nos están hablando a nosotros, que por ahí de eso, tenemos 40 años, tenemos una visión del mundo formada. Yo un poco leyendo esto y leyendo, vos hablabas de María Elena como tu primera influencia musical. Yo me acuerdo ¿Mm? de tener 3 años y escuchar el Taki Ongoy, este disco sobre la conquista americana que escuchaban mis viejos, y yo de guachín, mi vieja me decía, cantabas las letras. Cómo cuando alguien está formando su subjetividad, lo importante que es que a través de la emoción te llegue un mensaje humano. ¿Viste? Porque si no Claro. da la sensación, digo, yo me imagino, digo, ojalá que en ese recital de Massive Attack, donde los boludos de mis amigos cuarentones estaban diciendo, qué paja, otro video de Sudán, haya habido un nene de 13 años, una nena de 13 años, viendo eso y dejándose conmover, ¿no? Como que algo de la cultura como esa cosa que forma la trama entre los seres humanos, que me parece que tiene una potencia alucinante. Y bueno, nada, Exacto. conecté estos puntos también con lo de María Elena que decías vos, digo, no es casualidad la persona que sos, me parece, si tu primera referenta dentro de toda tu biografía, ¿no? Pero como gesto iniciático asumido por vos de tu relación con la música, la actividad artística y el activismo, digo, que tu primera persona de contacto con ese mundo sea María Elena Walsh. Ella logró justamente por ser ella y por su calidad musical y genial, como yo decía, lograrme esa herida. Yo no tuve la fortuna de tener padres que me hicieron escuchar canciones originarias de América previas a la conquista. De hecho, me tuve que ir a- tuve que buscar la música de mano propia, la verdad. O sea, no se escuchaba música en mi hogar, no tengo hermanos mayores, entonces un poco la saqué de los dibujitos animados, de la fabulosa radio que se escuchaba en los 80s y en los 90s, de la increíble programación también de Music 21 y MTV, que prendías la tele y veías a Terciopelados, ¿entendés? Claro, claro, veías bandas muy increíbles, qué sé yo, veías Viejas Locas, veías, no sé, Massive Attack, Bjork. Tuve una fortuna muy grande, ¿no? Donde cierto mainstream estaba muy a tono con la realidad. Vos hablabas recién de la trama humana y yo no puedo evitar pensar, ¿no? En ese cupo de cuánto se habla de política, porque uno va a ver un show y de pronto se siente incómodo por la cantidad de realidad y el problema es la cantidad de realidad que te está dando esa banda o tu incapacidad de entender que esa molestia que vos tenés es una ventanita, una píldora del horror Mm. que vive la gente permanentemente, permanentemente. O sea, cuando a vos te molesta, porque te molesta ese disfrute que vos pagaste con la tarjeta en 10 cuotas, O 20. o 20, ¿entendés? Esa miseria horrible, ¿entendés? A mí me pone contenta saber que molestaron a esa gente. Y sí, Yo estaba entre ese público y la verdad, obviamente, el corazón te sangraba y te pesaba, pero si no entendés que necesitamos hacer música y cantar como lo hicieron ellos, como convocaron esas cantantes increíbles, ¿entendés? Para darle voces, para darle a ese horror, a ese grito, a ese dolor, no tiene sentido lo que estamos haciendo, realmente. Para eso hacemos arte, para eso hacemos cultura. bueno, Pau, Si no, me encanta Santi, vos y yo escucharte. estaríamos de CEOs de una compañía muy rentable de alguna cosa absolutamente innecesaria. ¿Te quepa alguna duda? Prefiero estar acá. Contaminando el mundo. Prefiero estar No acá. estaríamos acá. Estaríamos así. Bueno, Pau, mil gracias Bueno, por la un charla. placer siempre. Me quedo carburando cosas, que es algo que me encanta de esta columna. Ya las hablaremos en persona. Te quiero mucho. Yo Gerba, también. a vos también. Nos No, estamos no seas viendo. mentiras. No, Es no seas verdad, nos vemos salamero. hoy a las 4 de la tarde. Adiós. Chau. Santi, ¿se fue Santi? ¿Se desconectó Santi? No, solo desapareció de la pantalla. Santi, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Sí, querido. Che, Santi, bueno, genial, che. Además, ¿vos tenés la información de recital de Paula Mafia, si la repetimos?
A ver, Bueno, y si déjame no, que la busque bien. la pueden buscar en las redes sociales de Paula Mafía. Eh, Ahí van a encontrar fecha del show. Santi, nos vemos en la próxima columna el lunes que viene en términos radiales, pero además nos vemos hoy en un rato. Ya adelanto que el lunes que viene la tenemos a Susi Shock Impresionante, me para encanta. conversar de estas mismas cositas. Telefónica, ¿no? Perspectiva nueva, sí. Sí, porque dijo, encanta. no me gusta el streaming, no me gustan las cámaras en estas cosas. Está muy bien. Es muy Así que sabia. espectacular. Sí. Che, qué bueno. Bueno, lunes que viene Susi Shock en la columna de Santi Adano. Santi, gracias por la columna, por la entrevista. Nos vemos y escuchamos el lunes que viene. Y bueno, suena una canción ahora, Sí. sería el anteúltimo tema de Paula, Whisky. También van a poder escuchar Folklore, que ya salió hace poquito. Pero suena Whisky, uno de los adelantos del disco nuevo de Paula ahora. Adiós, Santi. Seguimos acá en el laboratorio. Hoy no está, como habrán visto o escuchado, nuestro compañero Silvano Pascuso está presentando su libro en la hermosa ciudad de Mar del Plata. Así que aquí estoy, solo contra todos, como la gran película de Gaspar Noé. Si no la vieron, se la recomendamos. Peliculón. Que un poco retrata los comienzos de este todos contra todos que se está viviendo a nivel global. Estamos en comunicación con Nicolás Trota. Él fue ministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández, dirige la UMET, gran universidad del Súter, y además es diputado electo a partir del 10 de diciembre. Nicolás, ¿cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para ustedes también. Nicolás, queríamos hablar un poco acerca de qué vas a asumir el 10 de diciembre. Parece que vas a arrancar con la discusión de la reforma laboral y además la reforma tributaria. ¿Qué discusión se está teniendo dentro de Fuerza Patria alrededor de lo que va a suceder en el Congreso con la reforma laboral? Bueno, creo que se va a dar un Congreso Nacional que va a tener una enorme responsabilidad relacionada a ponerle un freno a políticas que van a perjudicar la construcción de una sociedad armónica. Me parece que la agenda que va a desplegar el gobierno de Milei nada bueno trae para los sectores medios, para los sectores populares y para el sector trabajador. Cualquier esquema que se relacione a la flexibilización laboral no va a tener un impacto positivo en la calidad de vida y tampoco va a tener un impacto positivo en el proceso de creación de empleo como intenta presentarlo el gobierno de Javier Milei. Y nos podemos remitir a la historia económica argentina, pero también a los ejemplos que transitan distintos países del mundo. Creo que el peronismo tiene que asumir un desafío de la actualización del universo del trabajo frente al impacto tecnológico que se vive, pero bajo ningún punto de vista podemos acompañar un proceso de flexibilización laboral que no solo va a atentar contra la economía informal, que es ahí donde tenemos que poner el foco, sino va a pretender utilizar a los trabajadores que están comprendidos en la ley de contrato de trabajos como válvula para su propia flexibilización. Entonces creo que tenemos que discutir estas cuestiones en profundidad y que tenemos que empezar a llevar adelante también una pedagogía política y poder clarificar qué impacto va a tener cada uno de los puntos que pretende flexibilizar el gobierno de Javier Milei y cómo va a implicar una pérdida de ingreso, una pérdida de estabilidad para el trabajador, pero al mismo tiempo no va a tener ningún impacto positivo en la creación de empleo, que se relaciona no a la normativa laboral, sino se relaciona a la realidad macroeconómica. Si nosotros tenemos un mercado interno que está en caída y al mismo tiempo abrimos nuestra frontera para la importación de productos, vamos a ver con mucha mayor aceleración no solo la precarización laboral, sino también la destrucción de empleo como se empieza a observar en la Argentina. Nicolás, ¿cómo se explica a trabajadores, trabajadoras que nunca tuvieron derechos,
que hay que proteger los derechos laborales. ¿Cómo se le habla a esos sectores, que son cada vez más, que no conocieron ni el aguinaldo ni las vacaciones, quizás por generaciones no lo conocieron? ¿Cómo se le explica que hay que sostener derechos que nunca tuvieron? Bueno, creo que ahí está el gran desafío que tenemos por delante, porque los procesos de crecimiento, desarrollo de la economía, por supuesto, conllevan un proceso de creación de empleo, pero también de creación de empleo con derechos, ¿no? Pero también los procesos de crecimiento han conocido ciertos limitantes. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se terminó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, teníamos un tercio de los trabajadores en la informalidad, uh-huh, ¿no? Y esto, lamentablemente, observando todos los datos en términos de ingreso, pero también de crecimiento de la informalidad del mercado del trabajo, todo eso ha crecido de manera marcada desde el 2015 hasta la fecha. Así es. Hoy tenemos casi la mitad de la economía argentina en la informalidad. Y como bien vos decís, son trabajadores que no han conocido el aguinaldo, no han conocido obra social, no han conocido indemnización Uh-huh. y tampoco han conocido vacaciones pagas. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco. ¿Cómo logramos a partir de marcos normativos empezar a dar un marco de cobertura a esos que el crecimiento de la economía o el desarrollo de la economía por sí solo no logra, ¿no?, que accedan a todos estos derechos? Y ahí es donde tenemos que empezar a discutir con seriedad este marco de debate en el Congreso Nacional. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, el gobierno no está poniendo el foco en esos trabajadores. Lo que el gobierno está poniendo el foco es cómo desandamos conquistas que la sociedad ha tenido a lo largo del siglo XX o el siglo XXI. Uh-huh. Uno piensa que porque se fraccionan las vacaciones vamos a lograr crear mayor puesto de trabajo. Uno piensa que porque debilitemos los convenios colectivos y que haya convenios colectivos por empresa, o que rompamos un aspecto central que tienen los convenios colectivos, que es su negociación nacional, vamos a tener mejores ingresos para los trabajadores. Uh-huh. Bueno, creo que ahí también está el debate sustantivo que tenemos que dar de cara a la sociedad. ¿Qué rol crees que va a tener la CGT en esta discusión? Vos tenés un vínculo, por supuesto, muy cercano con miembros de la CGT. ¿Qué estás viendo ahí después de este nuevo triunvirato? Y quizás, esto ya es una opinión personal, Nicolás, si tiene un objetivo fuerte la reforma laboral, es ir por los sindicatos. ¿Qué crees qué posición va a tomar la CGT en esto? Yo creo, me parece que es fundamental, ¿no?, que la CGT cumpla dos roles fundamentales. Uh-huh. Uno, ser síntesis de la convocatoria de los distintos actores sociales. Uh-huh. Y es ahí donde el sector trabajador tiene que cumplir un rol fundamental, ¿no? La construcción de los consensos, de la musculatura necesaria para el debate, en diálogo no solo con los diputados y senadores, sino también en diálogo con los gobernadores justicialistas de las distintas provincias, e inclusive con los gobernadores de otras expresiones provinciales, uh-huh, que creo que eso es fundamental, ¿no? Y me parece que es el rol que debe tener el nuevo triunvirato de la CGT, pero toda la central, toda la Confederación General de Trabajadores como central obrera, la CGT y por supuesto también la CTA, las dos CTA, uh-huh, ¿no? Y por el otro lado, creo que tan importante como la construcción de consensos en el marco del Congreso Nacional para ponerle un freno a políticas que van a implicar un enorme retroceso social y una reconfiguración negativa del futuro de la Argentina, la CGT también tiene que ser el articulador del debate público y de la movilización social. Si no hay un esquema de pedagogía política, de toma de conciencia de lo que se está discutiendo, y eso es reflejo también de la movilización en los puestos de trabajo, en las uh-huh, fábricas, en las empresas, en los distintos lugares del Estado, uh-huh, y si al mismo tiempo no logramos un marco de inteligente movilización social, va a ser muy difícil que construyamos esos consensos necesarios para ponerle un freno a estas políticas y para lograr una síntesis que implique un avance normativo positivo para los trabajadores formales e informales en la Argentina,
Así que yo creo que va a tener un rol fundamental para la reconfiguración política en los próximos meses. Nicolás, en función de una discusión un poco lejana de los problemas cotidianos que se está dando hacia adentro del peronismo, que es la discusión entre el cristinismo, para decirlo de alguna forma, el kirchnerismo, y el Axel Kicillof. Más allá de esa interna, que a mí la verdad que no me interesa mucho, ¿crees que en la Cámara de Diputados, en el bloque de Fuerza Patria, esa interna puede llegar a entorpecer algún proceso o crees que no? No, yo creo que entre los diputados de la provincia de Ujú. Buenos Aires hay un consenso marcado de lo que debe ser el compromiso ideológico. Yo ahí no veo ninguna Bien. fisura, más allá de cómo se termine organizando el bloque justicialista. Ujú. A mí sí me preocupan algunos gobernadores, que inclusive, por ejemplo, el gobernador Jaldo, que cabezó la lista del Sí. peronismo en el último proceso electoral, que ahora está casi celebrando una reforma laboral que todavía Así no ha es. estudiado en profundidad, Ujú. ¿no? Conociendo además los antecedentes que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Porque no se vincula a repensar el universo del trabajo para generar mayores derechos o para generar un bienestar colectivo. Entonces, en ese sentido, me preocupa ese escenario que se transita, porque no debería haber fisuras en el bloque peronista Ujú. de cara a estas discusiones. Después puede haber diferencias vinculadas a las agendas regionales. Ahora, frente a lo que puede ser un plexo normativo, ¿no? Relacionado a lo que es el mercado del trabajo, el universo del trabajo, relacionado a lo que es la realidad tributaria del país o previsional, me parece que tiene que haber una construcción de un diagnóstico común, ¿no? Y que eso se exprese en un bloque que tenga una mirada común, que sea, por supuesto, síntesis de los debates necesarios Ujú. de cara al proceso político que estamos transitando. Creo que eso es fundamental y espero que así sea. Nicolás, te agradezco mucho este tiempo y sabé que a disposición siempre que haya que comunicar algo, sobre todo por el verano que vamos a pasar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por siempre la disponibilidad que tienen para llevar adelante estos debates. Abrazo grande, Nicolás. Abrazo. Era Nicolás Trota, hoy dirige la UMET, la Universidad de los Trabajadores del SUTER, y además es diputado nacional electo, asume el 10 de diciembre y va a asumir en un momento clave, además, porque este verano va a ser un verano movidito, como se decía antes, porque se va a tratar la reforma laboral y seguramente ahí se juegue también uno de los grandes partidos para los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. Siempre que hubo flexibilización laboral fue muy pero muy difícil volver atrás con eso. Inclusive cuando se crearon puestos de trabajo, el monotributo de Menem se quedó para siempre. Es muy difícil también encontrar laburos en el mercado privado en donde garanticen en la actualidad 8 horas de laburo, aguinaldo, etcétera, etcétera. Por lo general, todo lo que tiene que ver con comercio, la jornada laboral es de 12 horas, son salarios muy pero muy bajos. Y entonces creo que es muy difícil explicar para una porción muy grande de los trabajadores qué significa defender los derechos. Me parece que hace mucho tiempo lo único que se repite es defender lo logrado, y eso logrado se logró hace 50 años, 100 años, y me parece que habría que lograr alguna cosita más, porque si no pareciera ser que no hay ningún tipo de perspectiva de futuro, sino que en realidad lo que prevalece en una fuerza política con muchos quilombos internos, pero además que se ha vuelto bastante conservadora, lo único que prevalece es el recuerdo de lo que fue y no de lo que debería ser, y proponer a los trabajadores, a las trabajadoras, otro horizonte diferente. Por el momento el horizonte lo está planteando la derecha y bastante bien lo hace, porque en las últimas elecciones se ha mostrado un apoyo contundente a pesar
de la situación económica. Seguimos en el laboratorio. Estuvimos recién charlando con Nicolás Trota acerca de la reforma laboral y lo que se viene este verano, en donde el gobierno nacional, como todos los gobiernos que responden a los intereses económicos, intentan, y en muchos casos lo logran, flexibilizar derechos de los trabajadores. La primera gran etapa fue durante la dictadura, luego durante el menemismo. Recuerden ustedes que en el año 70 el desempleo en la Argentina era de 3 puntos y la pobreza de 4%. Esto fue en el año 70. A partir de ahí aumenta la pobreza, el desempleo llega a su pico máximo a finales del menemismo y 2001. Después empieza a crearse empleo, pero ya la pobreza y la informalidad en los trabajadores llegó para quedarse. Muchos trabajadores trabajan y facturan con monotributo, una de las cosas que hizo el menemismo y que nunca más se pudo revertir. Y ahora viene otra etapa más de flexibilización laboral, en donde tienen un potencial muy fuerte, porque sobre todo se apoya en que casi la mitad de los trabajadores ya están flexibilizados laboralmente, ya no conocen qué es las vacaciones pagas, no conocen la jornada de trabajo de 8 horas, mucho menos un aguinaldo, y mucho menos, y sobre todas las cosas, representación gremial. No lo conocen, quizás no lo conocieron por generaciones, y por lo tanto la discusión de la reforma laboral sea nada más que legalizar lo que está sucediendo en una parte muy importante de los trabajadores. Para esto y para mucho más, está con nosotros Ángel Deroso. Él es secretario de la seccional Campana Zárate de la Unión Obrera Metalúrgica. Ángel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Acá Gervasio Muñoz te saluda para el Laboratorio por Radiográfica. Buen lunes para vos. Buen lunes, Gervasio. ¿Cómo te va? Te corrijo un poquito. Dale. No soy el secretario, renuncié en diciembre. Sí, voy a hacer la oposición de Abel Furlan acá en Campana. Bueno, contame un poco... Para corregirte, para que no haya malos entendidos, nada más. Perfecto, me parece muy bien. Ángel, en principio quiero que me cuentes cómo está la situación de los metalúrgicos en tu zona. ¿Sí? Es una zona muy importante de producción metalúrgica. Contame un poco en qué situación están en la actualidad. Coincido con vos mucho en el prólogo que hiciste con respecto a la pobreza estructural que tenemos y a cómo se fue desarrollando el tema de la desocupación de los 90 hasta acá. Coincidimos plenamente que hoy tenemos una sociedad que de derechos sabe poco, máxime cuando nosotros como peronistas nos hemos olvidado mucho de la clase trabajadora. Mira, nosotros acá en la zona hoy los siderúrgicos estamos complicados, estamos con crisis, lo que es el grupo Techín, tanto en lo que es la zona de Campana como en la zona de San Nicolás, ha habido muchos despidos. Muchos, estamos hablando de alrededor de nosotros acá, hemos perdido alrededor de 500 puestos de laburo, 500 personas que se han quedado sin trabajo, 500 familias fuera del sistema. Lo mismo ha pasado en San Nicolás, lo mismo ha pasado en Acíndar, que es la parte de Villa Constitución, en donde paradójicamente ganó Milei, Villa Constitución. Sí. Acá en Campana también ganó Milei. ¿Por qué crees que pasa esto, en las elecciones Ángel? estas? ¿Por qué crees que pasa esto? Un poco por lo que te decía, nosotros como peronistas, y yo soy un militante activo en el Partido Justicialista de Zárate, nos hemos olvidado mucho de la clase trabajadora. Nos hemos dedicado a otras cosas, descuidando a la clase laburante. Cuando yo te escuchaba cuando vos decías que hay muchas cosas que está planteando el gobierno que ya per se están dadas en la sociedad, y es así. Y no solamente en la sociedad, hay muchos
hay muchos convenios de muchos compañeros Ujú, laburantes que ya tienen mucho de lo que está planteando hoy Milei como reforma laboral. ujú, ¿Sí? Tenemos los compañeros de Mata que ya hoy están aplicando el tema del banco de horas, están aplicando los convenios por empresas. Tenemos muchísimos convenios por empresas en el país, ujú, más allá de los convenios por rama. Nosotros somos uno de los que tenemos convenios por rama. Y la Unión Obrera Metalúrgica históricamente tuvo convenios por rama y nunca se discutió un convenio por empresa. ujú. Y en esto quiero aclarar que Siderca en el año 92 Sí. tiene a favor la discusión de un convenio por empresa, que hemos venido resistiendo, pero ahora con este contexto no sé hasta cuándo. Ujú. Y la realidad que nosotros tenemos hoy en la zona es no escapa a los vaivenes de la política nacional, Ujú. no ¿Qué, escapa lo más mínimo. qué estás viendo vos en relación a la discusión que está habiendo en la CGT y este nuevo triunvirato de cara a la reforma laboral que empezará a discutirse en diciembre, enero? Y mira, a mí me hubiese gustado que la CGT sea una CGT mucho más industrial de lo que Ujú. se está planteando. Que hace mucho no lo es, Eh, ¿no? no, porque aparte tampoco se encaran las discusiones que se tienen que descarar con la unidad del movimiento obrero. Claro. Nos pasa a nosotros mismos dentro de la UON. ¿Por qué? Nosotros, y porque, ejemplo, las paritarias, nosotros discutimos las paritarias con las ramas desclasadas. Sí, primero discutimos una rama, primero se discute una rama y después se discute otra. Nosotros acá en la siderúrgica hace 1 año y 4 meses que no se cierran las paritarias. Pero ¿a qué te referís con que discuten paritarias con Claro, a ver, contame un poco porque más la, eso. la paritaria de la UON en tiempos de Lorenzo Miguel se discutía toda la UON. Ujú, Cerraba la UON un porcentaje y ese era el porcentaje que le iba a todos. Entrado Antonio Caló, se empezó a discutir, si querés, primero la rama más grande, que es la rama 17, que tiene las pequeñas y medianas empresas, y después la rama siderúrgica. ujú, El convenio de la UON se divide en 22 ramas, ujú. ¿sí? Sí. La discusión más gruesa se da con la rama 17 y el resto de las ramas, que te encierra lo que es la pequeña y mediana empresa, y la rama más grande, que es la rama siderúrgica, que están las grandes empresas, que se discute después de cerrada la discusión con el resto de las ramas. Ujú. Y la verdad que nunca dio resultado, y no da resultado porque cerrás una rama y seguís con la otra abierta y te tienen de rehén porque no podés hacerle fuerza al gran grupo económico que es Claro. Olo Roca y Techín. Ujú. Entonces, hasta que nosotros no tengamos una unidad en la lucha, va a ser muy difícil esta situación. Y eso, Vamos a seguir ujú. todo el tiempo sin poder cerrar la paritaria con la rama 21. ¿Y eso qué responsabilidad tiene la UOM en eso? Son La decisiones, conducción de la UOM, digo. son decisiones políticas, Gregorio. Son decisiones políticas. La decisión política es discutir así, no discutir de otra manera. Ujú. Si vos tenés la decisión política de unificar toda la UOM para la discusión, tranquilamente lo podés hacer. Pero no Y hacerlo estaría beneficiando entonces a las empresas, ¿no? no necesariamente, Ujú. porque agarrás vos más espíritu de cuerpo, Sí, por eso tenés más digo, fortaleza en la lucha. no ¿No? hacer eso, no unificar. Ah, sí, no, te entendí hacer eso. lo- El eh, no unificar le estás haciendo el caldo gordo, sí, por supuesto, a las empresas. claro, porque te divide la Ni más ni discusión. menos. Tal cual. ¿Y por qué crees que sucede Sí. eso, Ángel? ¿Por qué no está la decisión política de Pero, discutir de otra manera? ¿pero por qué? Ni más ni menos. No lo sé, eso se lo Ujú, tendría que preguntar al secretario general. ujú, Yo en la interna, mientras estuve siendo parte de la comisión directiva, que fui parte siendo secretario de organización y secretario de junta y después volví a ser secretario de organización, ujú, lo he planteado en reiteradas oportunidades y nunca se ha escuchado la ujú, situación. Nosotros el año pasado
febrero del año pasado podríamos haber cerrado una paritaria que no sé por qué carajo no se quiso cerrar, y la terminamos cerrando casi 8 meses después. Después nos pasó exactamente lo mismo en julio. En julio una paritaria que la pudimos haber cerrado bastante rápido, todavía no la hemos podido cerrar. Estamos hablando un año y casi 5 meses después. Estamos cobrando con lo que te viene dando la fábrica como cuenta futuros aumentos. Ah, mirá. O sea que hoy Siderca te paga lo que quiere, te dispensa cuando quiere, porque tampoco hay una discusión de la comisión directiva de la seccional para tratar de ordenar un poco esas cosas, y así estamos. ¿Cuántos empleos se están perdiendo, por lo menos en Campana Zárate? Cuando inició la crisis esta, nosotros éramos 3.300 empleados. ¿3.300? 3.300. Hoy somos 2.565. Me resulta siempre una discusión interesante tratar de entender por qué en lugares como Villa Constitución, en donde diría que casi toda la ciudad depende de alguna forma directa o un poco más indirecta sobre la producción de las fábricas y el trabajo que generan las fábricas, y un poco la actividad del consumo gira alrededor de eso. Hablo de Villa Constitución porque no conozco Campana Zárate, pero imagino que sucederá algo más o menos parecido, claro. Es muy parecido. Y sin embargo, se pierden puestos de laburo, los salarios alcanzan para menos, y un sector muy importante, inclusive de los trabajadores que pierden los laburos o que viven peor, votan al gobierno que lleva adelante estas medidas. Entiendo, vos decías antes que el peronismo ha dejado de pensar en los trabajadores. Pareciera ser que el gobierno de Milei piensa en los trabajadores, pero es una máquina de hacer daño, y sin embargo lo siguen votando. Cuando vos charlás con tus compañeros de laburo, cuando vos charlás con tus vecinos, cuando vos charlás ahí en Zárate sobre esta situación, ¿qué argumentos encontrás en seguir en tus compañeros, en seguir votando a Milei? Mira, claramente este no es un gobierno que se ocupe del laburante, claro, porque de hecho está rompiendo muchas fuentes de laburo. ¿Sabe cuál es la cuestión? De que del otro lado, que somos nosotros los peronistas, tampoco logran la sociedad tener una opción real como para tratar de ver cómo resolvemos estas cuestiones. Porque de hecho, nosotros en las legislativas no hemos propuesto absolutamente nada. No. Para que el votante nos diga, che, bueno, lo dejo de votar a este y lo voto a ustedes. No hemos tenido absolutamente nada de eso. Ninguna propuesta que convenza a la sociedad para que ese voto que se fue vuelva con nosotros. Así todo, Axel en la provincia de Buenos Aires ha hecho una elección muy buena. Sí. Muy buena. El 7 de septiembre ha hecho una elección buenísima y ha mantenido, si se quiere, un poco el porcentaje para las de diputados nacionales. También el fuego amigo, tenemos que decirlo, perjudica muchísimo y erosiona muchísimo la figura de cualquiera. Entonces, mientras nosotros no terminemos con el egoísmo que tenemos para tratar de construir una cosa distinta, la sociedad va a seguir optando por otros candidatos que no van a ser los nuestros. Lamentablemente lo digo, porque la verdad que el reconstruir todo el daño que está haciendo este muchacho nos va a llevar muchísimo tiempo. Tenemos un endeudamiento histórico, 100.000 millones de dólares, sacando las cuentas así a grosso modo, ya lleva de endeudamiento de este tipo. Ruptura del aparato productivo, ruptura de la educación. Tuviste con Trota y me imagino que un poco ha hablado de esto. La educación está en los niveles más bajos de la historia. Entonces, cuando vos planteás este panorama, decís, che, la puta madre, ¿cómo la sociedad no mira estas cosas? Tampoco se las hacemos hacer ver. Claro.
Ángel, Tampoco nosotros le hacemos ver a la sociedad lo que está pasando. última y no te quito más tiempo. No, Eh, no, no, por favor. ¿qué plan tenés para lo que viene dentro de la UOM? ¿Qué discusión estás planteando? Mira, la discusión que nosotros estamos planteando como agrupación, Ujú, en primera instancia, es que vamos a presentar ahora, en estos días, todos los papeles como para que nos acepten la lista como para competir, ujú, ¿sí? ujú, Y esto queremos que sea así, porque ya nos vienen dando muchísimas vueltas con un montón de cosas. Entonces, de Pico hay mucha democracia, pero en los actos hay poca, y esto se lo digo al secretario general. ujú. Y la propuesta nuestra es muy superadora. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en lo que es el preámbulo nuestro, que es el Estatuto de la UON. Nosotros queremos educación para nuestros compañeros. De hecho, vamos a plantear armar desde lo que es el jardín y el maternal hasta lo que es el secundario, Ujú. escuelas nuestras, habitación, hábitat, vamos a armar un plan quinquenal de viviendas, y estamos hablando con los 4 intendentes que cubren nuestra seccional, porque Claro. nuestra seccional va de Escobar a Varadero. Ujú. Vamos a hablar con los 4 intendentes para conseguir los terrenos y las cosas necesarias como para empezar a construir planes habitacionales a nuestros compañeros, que de hecho vamos a hacer un censo para ver cuántos compañeros tenemos alquilando, que es Ujú. una preocupación interesante. Y el tema de la salud, que nos preocupa muchísimo, porque la salud en la Unión Europea Metalúrgica es Claro, paupérrima, claro. paupérrima, y no es por falta de plata, porque plata no es lo que falta, Y además plata hay. es una actividad que desgasta muchísimo la salud, ¿no? Y sí, se Ujú. gasta mucho, vos tenés, necesitas un bolsillo de payaso, pero no es un problema hoy, porque hace poquito se han robado de la UON 150 millones de pesos en un desfalco que hicieron. Ah, mira. Entonces no es una cuestión de plata, porque la plata está, es una cuestión de decisión política. Sí, yo me Como todo, refería, es Ángel, una decisión política. a que el laburo del metalúrgico es un laburo muy sacrificado en términos de Sí, salud. por supuesto, O sea, por supuesto. debería ser Cierto. fundamental un buen sistema de salud para el trabajador metalúrgico. Totalmente, requiere de que la salud sea primordial. Ujú. Y después discutir con las empresas que hay que discutir el salario que nosotros merecemos ganar, independientemente del contexto político. Me Ujú. parece que tenemos Claro. que aunar fuerzas con toda la UON como para tratar de resolver los problemas que hoy tenemos, Ujú. porque solos no vamos a ningún lado. Nadie se salva solo, Juan, decía el Sí, Eternauta. Así sí. que tenemos que tratar de hacer espíritu de cuerpo y poder resolver las cosas que hay que resolver con toda la UON en su conjunto. Ángel, te agradezco mucho por todo este tiempo, a disposición siempre para lo que necesites, acá No, estaremos. muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias. Abrazo enorme. Vamos ahora a escuchar, era Ángel Deroso de la UOM Campana Zárate. Seguimos acá en el laboratorio por Radiográfica, hoy sin Silvano Pascuso porque está presentando su libro en Mar del Plata. Dice que está vendiendo a rolete, que la gente volvió a leer, ¿sabes? Nos cuenta desde Mar del Plata. En la operación está Malena Coelho, nada que ver con Paulo Coelho, nada. Hincha de Boca también. No, ¿hincha de qué? De Racing. Me gusta Racing, ¿eh? Tiene el sacrificio católico inculcado en su historia, Racing. Claudio Maracita está en la producción y, como se dice en la televisión, sin él nada de esto sería posible. Así que, Claudio, abrazos desde aquí. Y ya estamos, ya llegó a el laboratorio. Franco, para todos es niño. Él es militante de Nuestra América, un movimiento social que tiene mucho tiempo,
Pero sobre todas las cosas, además de un militante, es una cosa medio extraña en el mundo de la militancia porque él no compite con sus compañeros, sino que todo lo contrario, siempre está ayudando a otros compañeros, otras compañeras a llevar adelante proyectos. Eso es muy, muy raro. En la política no lo digo porque él esté acá, porque la verdad que me importa muy poco. Lo digo porque más allá de que eso signifique un valor, como lo es, lo digo más como una denuncia sobre el resto. No es muy, muy común encontrar en la práctica política una práctica solidaria, sino todo lo contrario, en donde se ha impuesto la lógica de que los lugares hay que disputarlos y no importa quién se los dispute, pero siempre hay que estar disputando con todo. No es casual que estemos viviendo una interna interminable sobre cuestiones que tienen que ver nada más que con candidaturas y conducción, mientras nos está arrasando la derecha. Toda esta presentación fue para empezar a charlar con Franco. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerba, Buen bueno, lunes. muchas gracias. Por favor, ya te iba a tocar tener que ir a una radio. Así se presentan los amigos, ¿no? Así se presentan los amigos. Ahora vas a ver. No tenés que mover el micrófono porque No, el micrófono. Malena es muy estricta con eso. No, se escucha todo y arruinamos la radio, ¿no, Malena? Que es lo que venimos haciendo desde que empezamos el programa este año, arruinar la radio. Y eso que no vino Cristian. Y eso que no vino Cristian. Ni Silvano. Ni Silvano. Así que hoy va a ser un poco más leve. En principio, Franco, te quiero preguntar... ¿qué es la política que desarrolla nuestra América? Tenemos un ratito, tenemos unos 20 minutos para charlar, así que podemos charlar tranquilos y profundizar en algunas cosas. Lo primero que te pregunto es eso, ¿qué militancia, qué política lleva adelante tu organización, que es Nuestra América? Bueno, mira, la organización, como todo, va mutando con el tiempo, ¿no? Pero nosotros iniciamos nuestra experiencia social y política allá por... El primer núcleo se organizó en el 98, en un proceso de ingreso a lo que en su momento era el movimiento piquetero. Nosotros tenemos como muy estandarizadas, digamos, las etapas y los momentos por los que pasamos, ¿no? Para nosotros, 98, 2003, más o menos, es el periodo que nosotros denominamos como piquetero, digamos, que era la reivindicación social más básica por trabajo y alimentos, que fue un periodo muy, muy duro. Yo llegué a la ciudad acá recién en el 2003. Yo soy de un pueblo muy pequeño del interior, de 25 de mayo, vine a estudiar, o sea que yo me incorporo, digamos, en el segundo periodo de organización, digamos, que es el periodo que va para nosotros de entre el 2000, más o menos 2005 y 2015, que es la transición del movimiento piquetero al movimiento popular. Con el proceso de recomposición social que fue el kirchnerismo en términos más generales, digamos, esa demanda tan acuciante de alimentos y trabajo se fue mermando y la organización fue mutando. Y empiezan otras demandas ahí, ¿no? Y aparecen otro tipo de prácticas sociales en el marco de la organización y una incorporación también de un sector más clase media, si se quiere, militante, al proyecto de organización, y aparecen las salas de salud comunitaria, los jardines comunitarios, aparecen los bachilleratos populares como forma de organización social, con otro tipo de demandas que en ese momento tenía la sociedad, que no eran pura y exclusivamente el alimento, todo eso siempre sin dejar de pelear y de confrontar. Nuestra experiencia es muy particular porque nuestra experiencia queda, después de la muerte de Maxi Darío en el 2003, queda muy ceñida a la capital federal. Entonces nosotros nos desarrollamos y crecimos entre el 2004-2005 hasta el 2013, si se quiere, en una organización muy potente en la capital federal, que después acumuló cuadros, acumuló compañeros, recursos, gente, y decidió nacionalizar su experiencia. Esa experiencia empieza para nosotros en el 2013. Y es una experiencia social que, vos imagínate, desde el 98 hasta el 2017 decide mantenerse al margen de la participación electoral, digamos, ¿no? Siempre con un vínculo muy fuerte con el proceso de trabajo social y estructuración de políticas. Nosotros en ese momento le llamamos prefigurativas o le llamamos nuevas instituciones populares, ¿no? Bachilleratos fuera del marco estatal, cuidado de niños fuera del marco estatal,
el trabajo organizado siempre a través de la cooperativa. Y en el 2013 empieza un proceso para la organización de nacionalización, donde un montón de compañeros y compañeras empezamos a recorrer el país llevando esta experiencia a lo largo y ancho del país. Y 2015 ya comienza para nosotros otro proceso, que es, bueno, vernos después de muchos años enfrentados a un gobierno neoliberal, implica una reflexión sobre la táctica política nueva, ¿no? Digo, el gobierno, la derrota del kirchnerismo en el 2015 y el gobierno de Macri obliga a la organización a ponerse otras metas, otros objetivos, y empieza un proceso que es el de que nosotros llamamos de transición hacia la organización político-social. Ese periodo que va al 2015, en el 2017 hacemos una primera experiencia muy mala en la capital federal, muy difícil, pero a medida que va creciendo la demanda social por recomponer, digamos, la lucha contra el macrismo, empieza a tejerse la idea de que había que armar un gran frente de oposición, y nosotros empezamos a conformar nuestra primera experiencia de participación electoral de cara al 2019, en el marco en su momento del Frente de Todos, en colaboración con lo que en su momento fue el Frente Patria Grande. Ahí nuestra organización pasa de ser solo una organización. Nosotros nunca hicimos una decisión muy tajante entre lo social y lo político. Para nosotros nuestra tarea cotidiana en el marco de lo social es una tarea profundamente política. Pero bueno, en esta democracia hiperliberal que tenemos, todo aquel que no participa de elecciones es considerado como un sujeto no político, ¿no? La única instancia de realización de la política parece ser la electoral. Y eso ha dejado, yo creo que muy debilitada la política también, ¿no? O sea, es muy floja la política cuando solo se expresa en los marcos de la cuestión de participación democrático electoral. Así que bueno, y lo otro es más conocido ya, digamos, hicimos parte del gobierno de Frente de Todos, nuestra primera experiencia de gestión, para muchos de nosotros muy distinto a lo que la gente cree. Nuestra primera participación en el marco del Estado fue después de 20 o 30 años de militancia algunos, fue esa nuestra primera experiencia de acercamiento al Estado de forma orgánica, ¿no? Al Estado, no en el marco de la confrontación, sino en el marco de la integración, digamos, de un proyecto. Bueno, y con muchos sinsabores, ¿no? En esa experiencia. Y bueno, después de esa experiencia ya sabemos en qué terminó, digamos, y acá estamos, en esta nueva situación y en esta nueva coyuntura política. Siempre hay una discusión de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, que tiene que ver con qué articulación se lleva adelante con el Estado. Vos decías recién que un poco la experiencia es crear instituciones por fuera del Estado, y otros lo que plantean es que solo cuando el Estado lleva adelante un proyecto político popular es posible construir organizaciones populares, ¿no? Que por lo general en momentos de avance del poder económico sobre el Estado, de proyectos neoliberales, etcétera, las organizaciones sociales se debilitan, y por lo tanto siempre se discute entonces cuál debería ser el rol sobre el Estado. Vos decías recién esta democracia liberal en donde pareciera ser que la única participación política es la electoral, ¿no? Como el otro extremo, ¿no? de la política y el Estado, ¿no? ¿Qué crees vos acerca de este vínculo entre las organizaciones y el Estado? ¿Cómo crees que después de todos estos años de experiencia y viviendo esta etapa en donde el poder económico se ha quedado con el Estado, con la política, con el poder judicial, inclusive con los medios de comunicación, entonces, ¿qué rol debería tener y qué articulación deberían tener los movimientos sociales con el Estado? Bueno, quizás es la pregunta, ¿no? de nuestra existencia, pero a mí me parece que esa pregunta está es muy coyuntural. O sea, como hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Hay momentos en los que se puede y momentos en los que no se puede.
¿Qué decir del Estado, no? Nosotros ahí tenemos muchas discusiones. Nosotros somos un movimiento. Y como todo movimiento, albergamos en nuestro seno, en nuestra cotidiana, un montón de identidades político-ideológicas también, ¿no? Somos una organización muy poco sectaria, te diré, en términos de representación ideológica. Algunos compañeros ven eso como un problema, otros lo vemos como una virtud, digamos, en algunos aspectos, ¿no? Pero entonces hay tensiones sobre las reflexiones sobre el Estado. Efectivamente hay compañeros que creen que nada es posible fuera del Estado, pero me parece que cabe la reflexión también de, bueno, ¿qué es el Estado? ¿No? Porque a veces asimilamos términos, ¿no? Como Estado y gobierno, y tampoco es lo mismo Estado que gobierno. O sea, ganar la elección y hacerse con el Estado tampoco hace que el Estado se transforme inmediatamente en una herramienta para tus intereses. Creo que en alguna nota Cristina alguna vez dijo que ganar una elección representaba el 33% del poder real de o algo así. Yo estoy con este Estado, en las condiciones en las que nosotros lo encontramos en el periodo 2019-2023, y creo que hoy se encuentra en un proceso de deterioro. Yo no sé si llega, si quien gana el gobierno se hace con el 33% del poder real en la Argentina. Entonces, discutir el poder pensando que para la participación electoral inmediatamente representa el control del Estado es un poco infantil, o sea, o es una fantasía de alguna manera después un poco triste, ¿no? Porque cuando te encontrás sentado frente al aparato de Estado y la botonera y querés hacerlo funcionar como vos, hacia el lugar hacia donde vos querés, no responde. Entonces, lo primero que hay que decir que lo que nosotros entendemos que lo que tenemos hoy frente a nosotros, frente a esta sociedad, es un Estado neoliberal. No es un Estado y punto, no, es un Estado determinado que en un marco cultural, social y político y económico que es neoliberal. Por tanto, es un Estado construido a imagen y semejanza de un proyecto que no le es propio al pueblo argentino, digamos, y no le es propio a las mayorías. Entonces, nuestra relación siempre va a ser conflictiva con el Estado, digamos. Nosotros, por eso te contaba que nuestra organización se dedica a la construcción de nuevas instituciones populares, porque pese a que después negociamos con el Estado, peleamos con el Estado, hacemos cosas con el Estado eventualmente, nosotros creemos que sin autonomía en los sujetos, en el proceso de construcción y acumulación de poder, es imposible transformar la sociedad. No creemos que, nosotros por lo menos, que la sociedad pueda ser transformada y cambiada pura y exclusivamente desde el Estado. El Estado es una herramienta que sirve, por supuesto, que amplifica también las capacidades de quienes hacen política o quienes tienen proyectos futuros para la Argentina, pero no es absolutamente determinante, digamos, para un proceso de transformación, por lo menos es lo que creemos. El gobierno de Milei, o en realidad el proyecto político de Milei, tiene una característica bastante particular, a diferencia de lo que veníamos viviendo en la Argentina en las últimas décadas, y es que como el menemismo logra representar de manera transversal a las clases sociales. El mileísmo tiene representación sobre sectores medios, sobre sectores altos y también sobre sectores populares, sectores muy humildes, pobres. Por suerte en la última elección eso cambió un poquito. ¿Vos decís que cambió? Está bastante estudiado, digamos, que la composición del primer voto a Milei cuando gana es distinta a la composición del voto que le da el segundo triunfo electoral en la intermedia. Exacto. Había un registro mucho más grande de sectores populares votando antes y ahora hay, básicamente se tragó al PRO. O sea, exacto. Ahora Milei... Pero es cierto que tiene una llegada a sectores de forma transversal. Yo quería generalizar, pero vamos entonces a profundizar en eso también para los que nos están escuchando entiendan de qué estamos hablando, y es que parecería ser que en la última elección Milei
pierde un poquito en los sectores más humildes y gana en los sectores altos, y que tiene que ver, como vos decís, porque se quedó con la representación del macrismo, del PRO, de la señora de Recoleta, que cuando uno ve la participación electoral, la participación electoral de las últimas elecciones fue mucho más alta en los sectores ricos que en los sectores pobres. En los sectores pobres la gente no va a votar. Lo que significa es... Y el anterior fue al revés. Y el anterior fue al revés. Sí, y hay que preguntarse por qué. Entonces, como acá el que hace las preguntas soy yo, y vos lamentablemente vas a tener que elaborar respuestas, te pregunto por qué a vos. ¿Por qué crees que dos cosas? Que el mileísmo ha logrado representar transversalmente, sobre todo representar a sectores que deberían ser representados por aquellos que planteamos que para los primeros que hay que gobernar es para las mayorías, y acá en Argentina la mayoría somos pobres. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿por qué crees que hay tan poca participación política en las últimas elecciones? Ronda el 50-60%, salvo algunas provincias en particular, que además son provincias con poca población, ¿no? En los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayoría de la población argentina, la participación electoral es muy baja. Para ordenar, ¿por qué Milei representa sectores populares cuando pareciera ser que gobernara contra ellos? Quizás no, pero esa es una mirada. Y la otra, ¿por qué baja la participación electoral? Bueno, por partes. Dale. Me parece que esto que charlábamos al principio sobre esta diferencia de quién lo votó cuando ganó la presidencial y quién lo votó ahora da una clave ahí de qué está pasando. Yo creo que el gobierno del Frente de Todos salió muy deteriorado por el proceso inflacionario. En el medio pasaron cosas, ¿no? Terribles. En el medio pasaron cosas terribles, no vamos a volver sobre eso, pero es cierto que yo no tenía conciencia, porque quizás a nosotros, yo tengo 42 años, cumplí el sábado 42 años. Feliz cumpleaños, niño. Gracias, Gervasio. No nos había tocado afrontar en esta Argentina todavía en términos de primera persona, ¿no? Sí. Un proceso inflacionario. Primera persona es persona responsable a cargo de la vida de uno Sí, mismo sí, o de otros. O de otros en un futuro. Que no es lo mismo, que afrontarlo como niño, como hijo, como... Sí, totalmente. Entonces, hay algo ahí del proceso inflacionario que genera unos niveles de incomodidad social enormes. Enormes, pero enormes al punto tal de que está muy comprobado y muy claro que el poder adquisitivo de la gente en el marco del proceso inflacionario era mucho más alto que y la gente valora mucho más la estabilidad o la idea de estabilidad, digamos, que... Parece razonable, ¿no? En algún Pero punto. si vos te pones a pensar, tener mayor poder adquisitivo, te lo trocan por tranquilidad, ¿no? La gente aparentemente valora profundamente, digamos, la idea de estabilidad, la tranquilidad. Es que la estabilidad y la tranquilidad te da la posibilidad también de planificar futuro. De planificar. Y ahí está un poco, me parece que la clave. Yo creo que el gobierno anterior no podía prometerle a las mayorías nada. Y si lo prometía, hacía lo contrario. No le podía permitir estabilidad y tranquilidad, digamos, sí, ¿no? Que en algún punto, digamos, es lo que todos necesitamos para realizarnos, para vivir, digamos, ¿no? Como, y yo creo que ahí, esto que se expresó como un voto transversal, que vos señalás, que es el voto también de sectores populares, construía la necesidad de una esperanza. ¿Por qué? Porque a diferencia del Frente de Todos, Milei prometía 2 o 3 cosas muy estructurales. Uno, terminar con la inflación, ¿no? Que era una promesa muy potente, porque había identificado eso como núcleo del malestar social, digamos, ¿no? Y después la idea de el combate contra la casta, ¿no? Empieza a enunciar algo que yo creo que también es muy real,
y esa casta que él enuncia existe. Lo que no es cierto después que termine combatiéndolo, como tampoco logró combatir estructuralmente la inflación. Seguimos teniendo puntos bastante altos de inflación. ¿Por qué decís que crees que es cierto lo de la casta? Porque la casta existe, Gervasio. Yo acá soy el que pregunta. Porque todos sabemos lo difícil que es ser convidado a ser parte, si uno desea transformar la realidad, meterse al proceso de discusión política comunitaria, ¿no? Si quiere de ser parte de las decisiones de hacia dónde va el destino de nuestra patria, digamos, si uno no es hijo de portador de un apellido o unos buenos morlacos en el bolsillo, eso es muy difícil, digamos. O sea, lo sabemos todos aquellos quienes, sobre todo los que venimos de sectores populares. Esto tampoco es cierto que si vos no lo intentás no es posible, ¿no? Yo me acuerdo de las discusiones en mi familia cuando les dije en su momento, me afilié al Partido Comunista, mi familia se quería colgar de un no, después me fui de ahí, ¿no? Porque no podía realizar la política que queríamos llevar adelante. Pero la idea era, tu vida va a ser una catástrofe, vos sos un don nadie, no hay forma de llegar a esos espacios si no sos hijo de, si no venís de, o si no estás en una situación muy holgada, porque básicamente vas a tener que trabajar toda tu vida para pagar tus gastos mínimos, cosa que igual hicimos, y igual fuimos parte del proceso de alguna u otra manera, digamos, de decisión y los destinos de nuestra patria, digamos, ¿no? Pero está muy instaurada esa idea, sobre todo para el común de la gente, de que ser parte de la política es para un grupo de privilegiados. Y después, tengo un amigo que me prometió algo que no cumplió, que era que iba a ser una revista que iba a tener un apartado dedicado al nepotismo, y la sección se iba a llamar Nepo Babies. Y van a denunciar a los hijos del poder. A los hijos del poder que siguen ocupando. Hay hijos del poder que, por supuesto que hay hijos del poder que, o hijos de esa casta política y social que por sus propios méritos y por sus propias capacidades aportan al colectivo general y a la decisión general de hacia dónde va no lo país. Conozco, disculpa, no lo hay un conozco par ninguno. que sí, pero después tenemos una larga lista de compañeras y compañeros que ocupan un lugar de poder, de decisión. Sí, no, pero por marcos. Alguna vez alguien me dijo, cuando yo era muy chico, la política es un sistema de relaciones. Me costó muchos años entender esa frase. Y claro, ese sistema de relaciones no es lo mismo si hay que construirlo que si lo heredás, ¿no? Totalmente. Todo esto sin, ¿no? El problema no es de quién es uno hijo o no es hijo, digamos. El problema es para qué hace uso de esa situación particular. Eso por supuesto, pero también es verdad que finalmente esa lógica en la política termina influyendo, ¿no? en la dirección que tiene esa política. ¿Y sabes qué pasa, Gerba? Milei no era hijo de nadie. Totalmente. O sea, no era hijo de nadie, era hijo de un empresario, ya sabemos de quién era hijo, digamos, pero no era parte de este aparato, digamos, y no se construyó de alguna manera como personaje de la política en función de eso, ¿no? Quizá lo construyeron cosas más nefastas, ¿no? Como poderes bastante siniestros, digamos, Ornequia, Manzano, Vila. Exactamente. Entonces, pero la gente no lo identificaba como el hijo de, no era un sujeto orgánico de la casta, no había ocupado cargos en el Estado durante infinita cantidad de años, y eso tiene un valor. El esfuerzo, la gente siente que el esfuerzo personal tiene un valor, viejo. Y entonces hay algún reconocimiento en eso. Entonces había dos grandes promesas, digamos, ¿no? Detener la inflación, que aparte dijo que lo iba a hacer como lo hizo, de una manera brutal y cruel. De hecho, habla sobre su crueldad, ¿no? Eso es algo bastante interesante también, que habla bastante de los tiempos en los que nos movemos. Y bueno, y que iba a combatir abiertamente la casta. Después vimos que, la inflación no logró detenerla completamente.
tenemos puntos altos todavía de inflación. El otro día justo me crucé con un compañero en el que trabajamos en el Ministerio de Economía y me decía, pensar que la inflación que tenemos hoy es más o menos la que teníamos al mediados del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y la gente lo vive como un alivio. No, que hay algo ahí también con el tema de la construcción mediática, el discurso político, el discurso de odio, digamos, permanentemente estructurado, digamos, y ese deseo profundo para que cuando las proyecciones no son absolutamente neoliberales, a la Argentina le vaya mal, ¿no? Que está construido para mí en el medio masivo, digamos, en este formador de opiniones general que son los medios y ahora también las redes sociales y los algoritmos. Ahí hay algo también bien complejo, digamos, ¿no? Pero básicamente Milei le traía una respuesta a dos enconos, a dos enojos que tenía el pueblo argentino con la realidad. Y la única forma de hacer política es prometerle al otro que tu programa de gobierno, que lo que vos venís a postular, que lo que vos vas a hacer, le va a resolver un problema, si no, ¿para qué estás? ¿No? Y hay algo ahí que yo creo que se había quebrado entre la política y la sociedad. La idea de que la política te resuelve la vida, ¿no? La política está para ayudarte, para acompañarte en un desarrollo pleno de tu proyecto de vida. Y yo hacía esta cuenta, mirá. En términos más generales, nosotros consideramos que la política aportó a la vida social hasta el 2013, 2014, ponele que 2015 si queremos hacer un corte general, digamos, ¿no? Porque el salario tenía otro volumen, el poder adquisitivo de los trabajadores era otro, pero del 2015 en adelante, o sea, vos tenés... Es un escándalo todo, sí. No solo es un escándalo, vos tenés pibes que nacieron en el 2010, no nacieron como nosotros en el 2001, que andábamos corriendo la coneja para ver si nos comprábamos un apunte para estudiar, digamos, ¿no? Nacieron en una sociedad bastante ordenada, bastante recompuesta. Entonces vos decís, el pibe que tenía 5 años en el 2010. El pibe crece entre el 2010 y hoy... Lleva 14, 16 años donde la política no, solo ve que la política le genera malestar e incomodidad. Entonces, ese vínculo que tendría que ser sano entre la idea de que vos votás para proyectar tu vida y la realidad de lo que sucede. Y la realidad de lo que sucede está un poco quebrado, ¿no? Entonces, yo creo que esto que vos me preguntabas después sobre por qué hay una falta de participación, y bueno, porque de alguna manera hace muchos años que la política no le resuelve la vida a nadie, viejo. No resuelve la vida a nadie en términos estructurales, ¿no? Vos preguntás, te voy a contar algo que para mí es terrible. Nosotros entramos en un proyecto en su momento desde la organización comunitaria en la construcción de un barrio popular, ¿no? Era para hacer lotes con servicio, qué sé yo, comprábamos con una fundación, una asociación. ¿Dónde esto? En Villa Elisa esto. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Era un proyecto para hacer 74 lotes con servicio. ¿Cuántos? 74 lotes con servicios para gente que no tenía condiciones de afrontar la compra de un terreno que en ese lugar, en ese barrio, está entre 30.000 y 40.000 dólares en ese momento. Entonces empiezo a armar un censo de los alrededores de nuestra organización y nuestra periferia, para ver qué compañeros, compañeras, gente cercana estaba en esa situación y necesitaba acceder a un lote con servicio para proyectar una futura vivienda. Ni siquiera era la vivienda, era un lote para ver si construíamos una vivienda. Entre todos los que hablo, me entrevisto con un compañero muy joven, en ese momento tendría 22, 23 años, y le pregunto en qué condiciones está y si tiene la idea de que, o si le gustaría ser parte del proyecto para construir su vivienda. Y lo que me contestó, así, pero sin pensar ni lo que estábamos charlando, es: yo nunca voy a tener una casa. Yo nunca voy a tener una vivienda. O sea, no me hagas parte de eso. Se lo estaba proponiendo yo, que era su compañero, ponele que su dirigente, no sé cómo poner una palabra, ¿no? Y yo lo miraba y decía, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Me entendés? O sea, bueno, la gente no le cree a nadie. La gente, pero no es que el compañero no me creía a mí.
El compañero no creía que era posible tener una vivienda, que no importa los esfuerzos comunitarios, colectivos, sociales, incluso con el apoyo del Estado, era posible tener una vivienda. Entonces, hay algo ahí construido en la subjetividad, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Yo sí creo que algún día voy a tener una vivienda, no tengo, voy a seguir peleando por eso, aunque Gervasio quiera que todos seamos inquilinos. A mí me parece una situación terrible, porque hace 18 años que alquilo, no más, hace como 23 años que alquilo. Pero hay compañeros y compañeras, gente de todas las edades, sobre todo los más jóvenes, que creen que no es posible la realización, porque el que cree que no puede tener un hogar, ¿cómo va a creer que puede realizarse? ¿Cómo va a proyectar una vida? ¿Cómo va a pensar en una familia? ¿Cómo va a pensar en tener hijos? Es cierto que si uno dijera para hacer una familia, para tener hijos, tengo que reunir todas las condiciones, la humanidad no se reproduciría. Pero lo cierto es que el nivel de inestabilidad al que el modelo neoliberal nos ha expuesto a la sociedad ha generado tales niveles de desorden personal y psíquicos en muchos aspectos, que es imposible proyectar la vida y tener una idea de esperanza y de futuro razonables. Y la política no colabora. Estamos hablando, hemos compartido una charla interesante con Franco de Liavalle, es del Movimiento Popular Nuestra América, y esto es un poco lo que se viene discutiendo en las organizaciones políticas. Todas estas cosas que nos quedó mucho afuera, pero básicamente de esto se trata la discusión hoy en la militancia. El lunes que viene ya con Silvano Pascuso en el estudio y lleno de guita, porque se fue a vender libros a Mar del Plata. Vuelve forrado. Vuelve, ¿sabés cómo vuelve de Mar del Plata? En helicóptero vuelve. Se compró papel prensa. Sí. Bueno, amigos, nos vemos el lunes que viene. Recuerden siempre que solo hay dos posibilidades, ¿sí? Patria o muerte. Venceremos, Gervasio, venceremos. Adiós. Radiográfica. 20 años. Agenda